Cuando estamos pintando y queremos igualar un color, hay diferentes métodos o pasos que podemos seguir para llegar más fácilmente al resultado. Lo que conviene es empezar por lo que se acerque más al color que buscamos. En este caso quiero mezclar el color del fondo, que es un color que está entre el azul y el verde, pero en realidad tiene bastante gris, es decir, es un color de baja saturación. Entonces quizás aquí me convenga comenzar por el gris y después ajustarlo al matiz y a la saturación. Comienzo mezclando un gris, no tiene que ser perfecto, más o menos aproximado. Y algo que yo sé que les repito mucho, pero en realidad es muy importante, es comparar el color con nuestro modelo. Porque recuerden que el color siempre funciona en relación a lo que hay alrededor de él. Entonces no va a ser lo mismo ver el color en nuestra paleta que verlo junto al modelo. Veo mi mezcla, observo a mi modelo y veo que le falta. En este caso está muy gris, es decir, le hace falta color. Ahora, ¿qué color? En relación con mi gris, parece que es un poquito más azul. Entonces le voy a añadir azul. ¿Qué tanto y qué azul? No lo sé. Es un ejercicio de ensayo y error. Voy a agregar azul, voy a volver a comparar y voy a ajustar a lo que el modelo necesite. Ahí le puse un poquito de azul ultramar para intensificarlo más. Obviamente lo va a oscurecer también un poquito. Comparo. Quizás yo veo el modelo ligeramente más verde. Entonces le voy a poner una gotita de nada de verde. Ahí está, ¿no? Mucho mejor. Entonces, ese sería el primer método. Mezclar primero el valor de gris y después agregarle color. Para el limón voy a comenzar con amarillo. Comparo. Quizás este amarillo, como viene ya del tubo, me funciona para algunas zonas, pero veo que el modelo tiene unos tonos ligeramente más claros y más verdosos. Directamente agrego un poquito de blanco y una gotita de verde, simplemente para modificar un poquito el matiz. Comparo y veo que me pasé un poquito de verde, entonces le voy a agregar otra vez algo de amarillo. Ahí está, ¿no? Mucho mejor. Para el tono medio, estoy viendo que es un poquito más anaranjado. Podría quizás comenzar añadiéndole una gotita de ocre. Les digo, intento agregar el color que vaya a modificar más suavemente al color. O sea, no le agrego directamente violeta, que sí, va a ser más pardo al amarillo, pero lo va a hacer de forma muy brusca. Y si el ocre no fuera suficiente, bueno, puedo agregar el siena tostada. Y si el siena tostada no es suficiente, bueno, me paso al rojo pirrol. Y así voy gradualmente. No le agrego directamente el color más brusco. Ir de poco a poco me va a dar mayor control en mis mezclas. Comparo nuevamente. Me funciona bastante bien, pero hay unas zonas que todavía son un poquito más encendidas. Entonces intento ahora con el siena tostada. Quedó muy bien. Y veo que en las sombras tiene unos tonos un poquito más verdosos. Entonces le voy a agregar directamente una gotita de verde al color. Siento que fue demasiado, entonces voy a recuperar un poquito el amarillo. Y veo que las sombras todavía son más oscuras. Entonces quizás con una gotita de negro puedo acercarme más al color. Y ahí está, bastante bien. Obviamente estos pasos son únicamente el punto de partida. Ya cuando estoy pintando ajusto. Si es un poquito más cálido, si es un poquito más oscuro, ya agregando una gotita de pintura con el pincel, ajusto mi mezcla. Pero sí, empezando con el color que más se aproxime a lo que buscamos, ya de ahí va a ser poquito lo que tengamos que ajustar. Por último, quiero mostrarles que no hay una sola ruta para llegar al color. Quiero decir que mezclas de colores diferentes nos pueden dar el mismo resultado. Ya que conocemos nuestros colores, vamos a saber si, por ejemplo, a un amarillo nos conviene agregarle gris o nos conviene agregarle violeta. Ambos le van a restar saturación al color, pero agregarle gris al amarillo lo va a hacer un poquito más verdoso y agregarle violeta lo va a hacer pardo, porque el violeta contiene rojo. Por supuesto, si le agregamos gris al amarillo y se hace muy verdoso, eso se lo podríamos quitar con una gotita de rojo. Agregar gris o agregar violeta van a ser caminos diferentes, pero podríamos ajustar la mezcla para llegar a un mismo resultado. Lo importante siempre es comparar nuestra mezcla con el modelo y ajustar a lo que necesitemos. Muy bien,
Espero que esta pequeña lección sea de ayuda y nos vemos en la próxima.